Hermanos, estamos llegando casi al final de nuestro estudio del libro de Efesios. Hemos pasado varios meses, creo que ya casi un año, estudiando esta hermosa carta que nos habla acerca de la vida cristiana, lo que somos en Cristo y lo que debemos proyectar, lo que debemos ser a los ojos de los hombres. Cómo Dios nos ve como personas santas. Dios nos ve así, ¿no? Santos, pero nosotros tenemos que vivir también vidas que efectivamente demuestren eso, que somos santos. Ahora, casi al llegar al final de nuestro estudio, entramos en una sección que habla acerca de cómo la llenura del Espíritu Santo afecta a nuestras relaciones. ¿Se acuerda que hablamos de eso? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo se manifiesta, se evidencia. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta, se evidencia primero en nuestra forma de hablar, pero también en nuestra forma de relacionarnos con otros. Para ello, y casi iniciando esta sección, dijimos que el versículo clave para entender cómo nos vamos a relacionar con otros es el verso 21 del capítulo 5. Someteos unos a otros en el temor del Señor, ¿no es cierto? Y explicamos qué significaba someterse, someternos. Someterse o someternos, dijimos que era un término militar, que significaba que debíamos ponernos bajo la autoridad de otra persona. Ahora, cuando el texto dice que nos debemos someter unos a otros, ¿qué es lo que está diciendo entonces el apóstol Pablo al escribir este texto guiado por el Espíritu Santo? Que nosotros debemos ponernos bajo la autoridad de mi hermano, considerando que mi hermano es superior a mí, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante es que la relación, lo que va a regular, lo que va a normar en definitiva esta relación de sometimiento, de ponerme bajo la autoridad de otro, es el hecho que lo hago en el temor del Señor. ¿Se acuerda que dijimos esto? Nosotros no obedecemos a Dios por miedo. Miedo de lo que Él nos vaya a hacer si nosotros no obedecemos. Nosotros obedecemos a Dios por amor, por quien es Él. No por miedo de lo que Él haga, sino por razón de quién es Él. Bueno, una vez que pasamos este texto, entonces comenzamos la sección donde se nos va a empezar a hablar de las relaciones unos con otros. Las relaciones unos con otros. Y comienza esta sección hablando acerca del matrimonio y la relación entre esposos, esposas y esposos. ¿Por qué lo pongo en este orden? Porque es el orden que utiliza la Escritura, ¿no? Comienza hablando a las esposas. Interesantemente, primero les habla a ellas, después le habla a ellos. Entonces vamos a comenzar con ese orden. Ahora, quiero mencionar un par de cosas antes de... Estaba leyendo y me gustó algunas cosas que leí. Dice un poeta inglés, dijo lo siguiente acerca del matrimonio. Él dijo que el matrimonio es la única bendición que sobrevivió a la caída del hombre en el huerto del Edén. Mire qué interesante, escúchelo de nuevo. El matrimonio es la única bendición que sobrevivió a la caída del hombre en el huerto del Edén. Déjenme hacerle una pregunta a los que están casados acá. ¿Cuántos están casados? Levanten la mano los que están casados, por favor. Bien arriba. Ojo, dije casados, no cansados. ¿Ah? Levanten la mano todos los que están casados. Bien arriba las manos, por favor. Muy bien, ¿pueden bajarla? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con este poeta inglés? ¿Cuántos de ustedes reafirman la afirmación de este poeta inglés que dice que el matrimonio es la única bendición que sobrevivió a la caída del hombre en el huerto del Edén? ¿Cuántos pueden decir claramente, sí, pastor, mi matrimonio es una bendición? Bien. Hay manos que se levantan, bien. Me preocupa que se levantan las manos de ellos y no las de ella. Ah, no, bueno, acá se levantó la mano de ella. ¿Ah?
¿Ah, sí? No voy a echar al agua a nadie. Sin duda el matrimonio es una bendición, hermano. Sin duda el matrimonio es una bendición. Como ustedes saben, durante los últimos meses me tocó oficiar varios matrimonios. Y en muchos de ellos, y desde el principio, desde el primer matrimonio que me tocó oficiar, el hermano Jesús, hermana María Olga, y de ahí en adelante, Marcelo, Bárbara, Carolina Barriga, se me olvidó el nombre de su esposo ahora, el de Pablo y Génesis, y así para adelante, todos los que vinieron. Siempre que me tocó hablar con ellos, les sugerí o les pedí esto: que tu matrimonio sea una pequeña extensión del cielo en la tierra. Que la gente cuando llegue a tu casa, cuando llegue a tu hogar, pueda sentirse que está en el cielo. El gran predicador inglés Charles Spurgeon decía lo siguiente: si los matrimonios, si los hogares fuesen una pequeña extensión del cielo en la tierra, los ángeles no se sentirían fuera de lugar en nuestras casas. Interesante, ¿no? Si nuestros hogares fuesen una pequeña extensión del cielo en la tierra, los ángeles no se sentirían fuera de lugar en nuestras casas. Pero el mismo predicador Charles Spurgeon decía, lamentablemente, en muchas casas, en muchos hogares de creyentes, pareciera que en lugar de vivir ángeles, viven demonios. Triste, ¿no? Mire, con esto en mente, vamos a comenzar a ver este tema de la relación entre esposas y esposos. Y hoy día nos vamos a concentrar solo en las esposas. Porque de los esposos hay mucho que decir, pero eso va a ser el próximo domingo. Así que esposa, traiga a su esposo el próximo domingo. ¿No es cierto? Y esposo, haga que su esposa esté atenta ahora. Entonces vamos a leer juntos, por favor, Efesios capítulo 5, verso 22 en adelante. Efesios capítulo 5, verso 22 en adelante. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Yo esperaba que aquí la hermana iban a decir fuerte, amén. Voy a repetirlo, ¿ya? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ya. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a orar y vamos a considerar algunos textos o estos textos de la palabra del Señor. Señor, pedimos en esta tarde que usted hable a nuestras vidas con su palabra. Ayúdenos a comprender qué es lo que usted tiene para nosotros, qué es lo que usted tiene que enseñarnos a nosotros. Es cierto que este tema hoy día de alguna forma afecta a las mujeres casadas, pero en medio nuestro hay muchas señoritas que algún día también estarán casadas y ellas necesitan comenzar a preparar sus corazones para poder vivir su relación matrimonial como usted lo instituye en su palabra. Acá también hay muchos esposos y jóvenes solteros. Necesitamos entender cuál es la verdadera o cuál es el verdadero sentido, el verdadero significado del hecho de que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Padre, gracias. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Mire, hermano y hermana particularmente, debo reconocer que este mandato de esta sección, de esta porción bíblica, no es un mandato popular. Si usted sale a preguntar hoy día, sale a hacer una encuesta entre aquellas mujeres que usted conoce que no son
creyentes y les pregunta, y sobre todo a las casadas, les pregunta, ¿tú estás sujeta a tu marido? Lo más probable es que muchas de ellas les van a mirar con cara extrañada y dicen, ¿está loca esta persona? ¿Qué está preguntando? No es popular el pensamiento, la idea de sujeción. No es popular, sobre todo en días como los nuestros, en donde nuestra sociedad se está empezando a utilizar cada vez más la idea o el lenguaje de la equidad de género. La equidad de género. ¿Qué es la equidad de género? Que hombres y mujeres son iguales en deberes y en derechos. ¿Eso es verdad? ¿No es verdad? No es verdad. Hombres y mujeres no somos iguales. Somos distintos. Pensamos distintos. Para muestra un botón. Venga a una reunión de mujeres donde tienen un tiempo de compartir, donde se van a tomar un té, un café con un quequito, qué sé yo, un sanguchito. Podría ser que la mesa esté pelada, que haya muy poco para comer, pero le puedo asegurar algo: esa mesa está bien decorada. ¿Sí o no? El mantel tiene que hacer juego con la servilleta, ¿no es cierto? Los cubiertos tienen que estar puestos de una forma determinada, tiene que haber una cuestión, perdón, ¿qué digo cuestión? Me van a retar. Una decoración en el centro de la mesa, ¿no es cierto? Venga a una reunión de varones, donde los varones vamos a tener un tiempo de compartir y nos vamos a comer un asadito. Da lo mismo si hay mesa, no hay mesa. No malgastamos espacio del estómago en ensalada, no. Nosotros comemos en la parrilla. Y el único que pareciera que tiene cuchillo y tenedor es el asador, nadie más. Porque él corta y nosotros agarramos con la mano. Nos importa un comino la decoración. ¿Qué nos importa? La comida. Somos distintos, ¿no? Somos distintos. Ahora, es interesante porque en esta lucha de la igualdad de género hay igualdad para algunas cosas, pero para otras no. Porque si somos iguales, entonces yo no estoy obligado a darle el asiento a una mujer, si yo voy sentado. ¿O no? Porque somos iguales. Sin embargo, las mujeres reclaman porque no les dan el asiento. Y ahí no somos iguales, entre otras cosas. Hay otra palabra que se repite mucho: empoderar o empoderamiento. ¿La he escuchado mencionar? ¿Qué significará empoderar o empoderamiento? Tiene que ver con poder. Darle poder y libertad, entre comillas, a grupos que eventualmente han sido vulnerados en sus derechos. Entonces hoy día se habla de que la mujer está empoderada. Y cuando digo que la mujer está empoderada, ¿qué es lo que estoy reconociendo tácitamente? Que la mujer fue vulnerada en sus derechos. Bueno, históricamente sí, en algún momento sí. Quiero explicarle algo en el contexto, en el trasfondo cultural del Nuevo Testamento. En la cultura greco-romana, la mujer se vino a convertir en algún punto en un objeto de servicio del hombre. La mujer no tenía voz ni voto. ¿Recuerda cuando el apóstol Pablo escribe en Timoteo diciendo que la mujer debe guardar silencio en la congregación de los santos? No le permito a la mujer hablar, enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y dice algo: si la mujer quiere aprender, ¿cómo lo tiene que hacer? En su casa. ¿De qué forma? Perdón, no contesten hermanos. Hermanos, si la mujer quiere aprender, ¿cómo debe hacerlo? Ya dijimos, en su casa. ¿Cómo? En el caso de Carolina, contigo, ¿no? Preguntándole a su esposo.
problema es que a veces los esposos no tienen ni idea de lo que les van a preguntar. Ahora, en la cultura greco-romana, la mujer no tenía derecho a aprender. No tenía derecho a ser enseñada, a ser instruida. Por lo tanto, cuando Pablo dice, si la mujer quiere aprender, vaya a su casa y pregúntele a su esposo, ya está haciendo un cambio en el paradigma, porque le está dando la opción de aprender. Opción que hasta ese momento la mujer no tenía. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice algo interesante, que en Cristo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, somos todos iguales. ¿Sabe cuál fue el problema con eso? Que lamentablemente algunas mujeres se tomaron de eso para decir, bueno, como somos todos iguales, no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, entonces yo me libero del yugo de mi esposo. ¿Y qué es lo que tiene que salir Pablo rápidamente a hacer? Guiado lógicamente por el Espíritu Santo. A normar y a corregir este mal pensamiento de algunas mujeres que habían sido objeto de servicio de parte de sus esposos, salir a corregirle y decirle, tú no quedas en libertad por ser creyente. Tú necesitas sujetarte a tu esposo. Y él va a decir en 2 Corintios, capítulo 7, él va a decir, viniste a Cristo siendo casado, quédate en esa condición. Viniste a Cristo siendo casada, quédate en esa condición, no procures salir de ella. Mantente en esa condición. No busques tu libertad. Libertad, digo, matrimonial, ¿no? Entonces Pablo empieza a normar de alguna manera. Y estos textos que vamos a estudiar de ahora en más, lo que hacen de alguna forma es fijar el estándar, lo que Dios espera de nosotros como creyentes, y particularmente en estos versículos, lo que Dios espera de mujeres. ¿Qué significa, hermana? O déjeme hacerle una pregunta antes. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, están sujetas a sus esposos? Ninguna levantó la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Están sujetas a sus esposos? ¿Es fácil estar sujeta a su esposo? No. Hermana Sandra, tenemos que hablar. Yo esperaba que por lo menos usted dijera que sí, pero bueno. Ahora, déjeme hacerle otra pregunta. Porque para poder saber realmente si usted está sujeta a su esposo y si es fácil estar sujeta a su esposo, yo creo que usted necesita tener claridad respecto de qué significa estar sujeta a su esposo. Porque a lo mejor usted cree estar sujeta y usted no tiene idea de lo que es estar sujeta. ¿Qué significa estar sujeta al esposo? Hermana, pueden contestar con libertad. Mientras yo tomo bebida, usted contesta, ¿ya? ¿No? Confiar en sus decisiones, porque es más fácil para mí eso. Confiar en las decisiones del esposo. ¿Ya? Saber que eres cabeza de familia y aceptarlo. Ya, saber que él es cabeza de familia y aceptarlo, ok. ¿No hay más? Hermana Sandra, ¿no quiere opinar? Me interesa su opinión. No va a usar en mi contra. Jamás. Jamás. ¿No? Hermana, quiero decirle esto. La palabra sujetar en el verso 22, las esposas o las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Sujetas ahí, es la misma palabra que se utiliza para someteos en el verso 21. Es exactamente la misma palabra, no hay diferencia. Y ya dijimos, ¿no? Ya ustedes recuerdan, dijimos esto. Cuando el apóstol Pablo escribe y dice que debemos someternos unos a otros,
¿Qué es lo que está diciendo? Que debemos ponernos bajo la autoridad de alguien. En este caso, cuando el apóstol Pablo dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿qué es lo que está diciendo? Que las mujeres casadas deben ponerse bajo la autoridad ¿de quién? Del esposo. Ahora, como ellas se ponen bajo la autoridad del esposo, entonces nosotros hacemos lo que queremos, ¿verdad? ¿Eso es correcto? No. Mire, no olvide esto. La relación que se está dando aquí, las personas que interfieren acá, que son afectadas con estos mandatos, se supone que son personas que, según el verso 18, están llenas del Espíritu Santo de Dios. Es imposible que una mujer, por muy creyente que sea, que no está llena del Espíritu Santo de Dios, se sujete a su esposo. Porque va contra su naturaleza, va contra sus deseos. Siempre va a estar el cuestionamiento, siempre. Solo la mujer llena del Espíritu Santo de Dios es capaz de sujetarse a su esposo. Pero quiero decir esto también, hermana. El esposo lleno del Espíritu Santo de Dios jamás abusará de su autoridad. Y el problema que muchas mujeres tienen, hermanos, en sujetarse a usted como esposo, es que usted no está lleno del Espíritu Santo y en sus decisiones abusa de su esposa. Fíjense qué interesante el texto. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo a quién? Como al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el esposo lleno del Espíritu Santo se somete a Cristo. Y en función de la sumisión a Cristo, va a ser su relación con su esposa. En función de su sujeción, sumisión a Cristo, va a ser su relación con su esposa. Algo interesante de este texto, que no hay que perder de vista. Esta semana estaba leyendo una noticia de que tomaron detenida a una actriz de Hollywood por su participación en una secta donde esclavizaban a mujeres para que fuesen objetos sexuales del líder de la secta. ¿Y qué es lo que hacían? Después de que ellas eran vejadas sexualmente por el líder de la secta, las marcaban como ganado. Entonces tomaron prisionera a esta actriz. ¿Por qué? Porque esta actriz, ¿qué es lo que hacía? Contactaba a mujeres para facilitar el acceso del líder de la secta a estas mujeres. Hermana, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted a quién debe estar sujeta? ¿A quién? ¿A quién? Dígalo fuerte. A su esposo. No a cualquier hombre. Es a su esposo. Conozco iglesias, hermanos, conozco iglesias donde las mujeres tienen más respeto por lo que dice el pastor que por lo que dice su esposo. Si usted ha estado presente en los matrimonios que me tocó oficiar, a más de una mujer le dije lo siguiente: tú debes escuchar a tu esposo. Cada vez que él hable, tú vas a guardar silencio, no por miedo a lo que él te vaya a hacer, sino porque él tiene algo importante que decir que tú quieres escuchar. Pero hay mujeres, lamentablemente, hay mujeres que le prestan más atención a lo que dice cualquier otro hombre que lo que dice su esposo. ¿Sabe, hermana? Somos distintos, ¿no? Somos distintos. Psicológicamente, mentalmente somos distintos. Emocionalmente somos distintos. Ustedes necesitan seguridad. Nosotros no. Pero nosotros debemos darle a ustedes seguridad.
¿Por qué generalmente ustedes andan con una cartera grande? Para echar hartas cosas, ¿no? Generalmente ustedes andan con una cartera grande porque en esa cartera grande andan trayendo una infinidad de cosas que nunca van a usar, pero que las tienen ahí por si acaso. Y pareciera que el día que ordenan la cartera y sacan algunas cosas que tenían ahí por meses, ni bien sacaron las cosas, al día siguiente las necesitaron. ¿Ven que teníamos que tenerla acá en la cartera? Y ahí andan de vuelta con la tremenda cartera. Nosotros no. ¿Qué necesitamos nosotros como hombres? No, sí, la billetera, pero ustedes necesitan seguridad. ¿Qué necesitamos nosotros? Ustedes necesitan seguridad, nosotros necesitamos significado. ¿Qué significa que nosotros necesitemos significado? Nosotros necesitamos saber que somos importantes para ustedes. Nosotros necesitamos saber que para usted no hay una voz más importante que escuchar que la de su esposo. Cada vez que usted escucha a cualquier otra persona y le presta atención a cualquier otra persona, ¿sabe lo que está haciendo? Menoscabando la persona de su esposo. Y hay mujeres que lamentablemente lo hacen. ¿Saben lo que están haciendo cuando hacen eso? No se están sujetando a su esposo. No se están poniendo bajo la autoridad de él. Y después reclaman, ¿no? Cuando eso sucede, hermanas, porque hoy día me toca hablarle a ustedes, cuando eso sucede, ustedes están alterando el orden. No que establecí yo, no que estableció el apóstol Pablo, porque yo he escuchado a mujeres creyentes decir lo siguiente: Pablo era machista, por eso escribió lo que escribió. Hay otros que han ido más allá, otras que han ido más allá, han dicho, Pablo era misógino. ¿Saben lo que es un misógino? ¿No? Que odiaba a las mujeres. Por eso escribió lo que escribió. Porque la importancia de la sujeción, este texto, o este consejo, esta instrucción de que la casada debe estar sujeta a su esposo, se reitera en la Biblia. Es interesante eso. Se reitera en la Biblia. Mire conmigo, por favor. ¿Dónde se reitera? Vaya a Colosenses capítulo 3, verso 18. Colosenses 3, 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Cómo? Como conviene en el Señor. ¿Sabe que la expresión ahí conviene no tiene que ver con conveniencia? No tiene que ver con que yo saco algo a cambio de. Yo me sujeto a cambio de. No tiene que ver con eso. Sino que tiene que ver con el hecho de que en obediencia al Señor, estad sujetas, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como el Señor lo ordena, como el Señor lo manda. Ahora, para que no acusemos a Pablo de machista y no digamos que Pablo era misógino, entonces vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 3. Y vea lo que escribe Pedro ahora. No Pablo, Pedro. Y entendemos, hermanos, que cuando ellos escriben esto, están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Están siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios para que escriban esto. Yo no sé si usted cree en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. Yo sí. Y eso significa que cada palabra de la Biblia fue inspirada por Dios. Palabra por palabra, todas y cada una de ellas. Y mire lo que dice el texto. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ahora, aquí agrega algo interesante. Para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Que mi esposo es inconverso, dice un hermano.
entonces yo me voy a sujetar a él para que él sea salvo. ¿Él se va a salvar por mi testimonio? O sea, él podría llegar a entender que en mí hay algo distinto que él necesita por mi testimonio. Pero si él no tiene un encuentro personal con Cristo, una relación personal con Cristo, él nunca va a ser salvo. ¿No es cierto? Ahora quiero mencionar esto, sobre todo a los jóvenes solteros todavía, muchachitos, jovencitos, jovencitas. De aquí radica la importancia que cuando buscas a una persona para casarte, esa persona tiene que ser un hijo de Dios. Alguien dijo lo siguiente: si tu pareja es un inconverso, ¿quién es tu suegro? ¿Quién? Satanás, el diablo. Si tu pareja ¿se siente mal, hermana Herminda? ¿Está bien? Ok. Si tu pareja es inconverso, tu suegro es el diablo. Y yo no sé si tú quieres vivir con ese suegro. Yo no sé si tú quieres vivir con ese suegro. Volvamos a las esposas. Esposas necesitan sujetarse a sus esposos. Pero a sus esposos, no a cualquier hombre. Usted necesita darle a su esposo significado, hacerle sentir importante en su vida. Usted necesita reconocer la autoridad de su esposo sobre su vida. Pero no el autoritarismo. ¿Sabe la diferencia entre autoridad y autoritarismo? ¿Sabe la diferencia? Con alguien con autoridad, usted le puede decir cosas. Mira, no estoy de acuerdo, creo que no es lo mejor. Con el autoritario no hay opción. Tú haces lo que yo digo porque yo lo digo. Yo he aprendido algo en mi vida matrimonial. Cada vez que mi esposa me dice algo en una decisión que debemos de tomar, y ella no está completamente de acuerdo con lo que yo pienso que debemos decidir, le doy una segunda lectura, una segunda vuelta. ¿Por qué razón? Entre otras cosas porque ella es afectada con mis decisiones. Y ella es tan interesada con que mis decisiones sean acertadas, sean correctas, porque ella se va a ver afectada y nuestro hijo también. Entonces cada vez que ella me dice algo que no está de acuerdo con lo que yo estoy pensando, le doy una vuelta. Porque en los primeros años decidía, no, pues si yo soy la cabeza del hogar, no. Y la responsabilidad es mía. Y cuando me equivocaba, salía esa voz aguda de mi esposa. Pero no, ojalá después te lo dije. No, si dije esa voz aguda. Hace rato que no escucho esa voz, gracias al Señor. Porque he aprendido que hay que darle una vuelta. Hermano, usted es cabeza del hogar. No es el dictador del hogar. Hay una... Me voy a echar al agua. Corta porque voy a echarme al agua y no quiero que salga. Hay una teleserie que a veces miro en la tarde. Me van a retar, no importa. Hay una teleserie que a veces miro en la tarde cuando estoy en casa. Y hay un personaje que me da risa. Porque siempre dice lo siguiente: lo digo y punto. Ay, más que la ven. Hay más que la ven. Lo digo y es punto. Y tú sabes que cuando yo digo punto, es punto. Hay hombres que actúan como ese personaje. Y eso está mal. Hay hombres que actúan así.
Y hermano, déjeme decirle, eso está mal. Usted es cabeza, no dictador. Usted concilia, usted conversa. La decisión siempre, la responsabilidad, la decisión siempre va a recaer sobre usted, porque usted es cabeza. Pero sus decisiones afectan a su familia. Por lo tanto, su familia merece ser parte de esas decisiones. Mire cómo sigue el texto. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Déjeme decirle esto. La sumisión, el someternos unos a otros, verso 21, el que la mujer se sujete a su esposo, no tiene que ver con un orden de jerarquías e importancias. ¿Quién es el más importante en el matrimonio? ¿El esposo o la esposa? ¿Ambos? ¿Sí? ¿Está seguro de eso? ¿Sí? Ahora, con su respuesta en mente, recuerde que el matrimonio es figura de la relación de Cristo con la iglesia. ¿Quién es más importante, Cristo o la iglesia? ¿Y por qué entonces en el matrimonio ninguno de los dos es más importante? Déjeme seguir la lógica. Si el matrimonio es figura de la relación del esposo con la esposa, de Cristo con la iglesia, eso es. Si el matrimonio es figura de la relación de Cristo con la iglesia, ¿por qué en el matrimonio no es más importante el esposo ni la mujer? Y en la relación de Cristo con la iglesia, ¿Cristo es más importante? Pues estamos diciendo que son figuras, ¿no? Es una comparación, es un paralelo. Bueno, quiero decirle esto, hermano. Cristo sin la iglesia sigue siendo Cristo, porque Él es Dios. La iglesia sin Cristo no es nada. ¿No es cierto? Efectivamente, Cristo es más importante que todos nosotros. Más importante que todos nosotros. Pero la iglesia, la esposa de Cristo, es tremendamente importante para Cristo el esposo. ¿Sabe por qué? Porque Él es la cabeza, pero la iglesia es el cuerpo. Y la iglesia hace cosas guiado, dirigido por la cabeza, que la cabeza no hace. En el matrimonio, el esposo es cabeza, pero la mujer hace cosas que el hombre no hace. ¿Quién pasa más tiempo con los niños en casa, el hombre o la mujer? ¿Quién enseña a los niños en los primeros años, los años quizás más importantes de la formación de un niño? ¿Quién enseña a los niños, el esposo o la esposa? No son los dos, hermanos. No son los dos. Quien diga que son los dos no tiene un claro concepto de lo que es el matrimonio, porque el esposo está trabajando y generalmente llega tarde, cansado en la noche, a veces llega cuando los hijos están durmiendo. ¿Y quién enseña a los hijos durante el día? La mamá. Se da cuenta como Cristo es la cabeza, pero el cuerpo de esa cabeza hace cosas que la cabeza no hace, que guía el cuerpo. De la misma manera, el esposo hace cosas que la esposa no hace y la esposa hace cosas que el esposo no hace. Somos distintos, tenemos funcionalidades distintas, pero cuando cumplimos nuestro rol dentro del matrimonio, ¿sabe lo que sucede con el matrimonio? Se consolida y se fortalece. Hay funciones. Ahora, quiero decirle algo, hermano. Usted es la cabeza de la esposa, ¿sí o no? Haroldo es cabeza de Carolina, ¿sí? ¿Amén? Nicolás de Camila, Sergio de Maggi, yo soy hermano Alfredo, hermana Miriam, en fin. Yo de mi esposa. ¿Amén? Amén. Amén. Somos cabeza de nuestras esposas, ¿verdad? ¿Amén? Hermanos. Amén. Amén. ¿Y quién es su cabeza? Según el texto es Cristo. Una mujer nunca va a tener problema de sujetarse a su esposo como cabeza del hogar cuando vea que su esposo está sujeto a Cristo como su cabeza.
Nunca. Y hermano, si en tu casa, si en tu matrimonio particularmente estás luchando con esto, cuestiónate. ¿Te estás sujetando tú a tu cabeza, que es Cristo? ¿Estás siendo Él la cabeza, tu cabeza? ¿O no? Déjeme terminar con lo siguiente, verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, ¿en qué? En todo. Así que de ahora en más usted va a llegar a la casa, hermana, y lo que su esposo le diga, usted lo hace. Quiero decir una cosa, no me gusta predicar de esto con mi esposa en el auditorio. Me distrae. Lo reitero. Hermano, usted va a llegar a su casa y en función de la obediencia a este texto, usted le va a hacer caso a su esposo en todo. ¿Estamos de acuerdo? Hermana, después de la reunión de miembros necesito hablar con todas ustedes. Está muy rebelde. Yo logro ver cómo luchan en sus corazones con la palabra de Dios hoy día. Bueno, sí, debiesen obedecer a sus esposos en todo, sujetarse a su esposo en todo. ¿Pero en todo qué? ¿En todo qué? El principio está establecido en el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Usted debe sujetarse a su esposo como cabeza en todo lo que tiene que ver con el temor de Dios. Su esposo le dice, ¿sabes qué, mi amor? No vamos a ir más a la iglesia. ¿A esta iglesia o a cualquier iglesia? No, a cualquier iglesia, no vamos más. ¿Usted debe sujetarse a eso? No. Porque hay un principio bíblico que dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Resulta que a su esposo le gustó, conoció acerca de un hombre llamado profeta de la comuna de Peñalolén y le gustó la idea, po. Entonces dijo, yo voy a ser ahora el profeta de Maipú. Y como tú te tienes que sujetar a mí como cabeza en todo, tú vas a recibir con alegría a todas las esposas que yo traiga de ahora en más a vivir a esta casa. ¿Usted tiene que sujetarse a él como cabeza en eso? No. No. Prácticas inmorales, prácticas indebidas, prácticas que atentan contra el principio bíblico. Usted no debe sujetarse a eso. Porque usted es responsable delante del Señor de su propia vida espiritual. Usted no puede culpar a otro, aunque sea su esposo, diciendo, bueno, es que él hizo, es que él quiso. No. El principio bíblico es que usted debe sujetarse a su esposo. Verso 24, ¿no? Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Pero todo qué? Todo lo que honre el temor a Dios. Recuerden, nosotros no tememos a Dios por miedo a las consecuencias. Tememos a Dios por quién es Él. Eso es lo que tememos. Hermana, eso es lo que debe regir, en definitiva, su relación con su esposo. Su sujeción, lo único que va a demostrar, hermana, es cuán llena está usted del Espíritu Santo de Dios. Quiero decirle algo. Usted puede venir al templo y ser la mujer más espiritual y consagrada que hay. Tener largos pasajes de oración en este lugar. Lindos tiempos de exhortación.
a sus hermanas, a sus hermanos. Ser una maestra de escuela dominical espectacular. Pero si usted no se sujeta a su esposo en su casa, todo lo que hace acá es solo apariencia. Es solo apariencia. Porque lo que demuestra, según este pasaje, verdaderamente, el que somos llenos del Espíritu Santo de Dios, es cómo nos relacionamos, en este caso, las esposas con los esposos. Y el próximo domingo vamos a empezar a ver cómo lo hacen los esposos con las esposas. ¿Amén? Amén. Quedamos ahí y terminamos por esta mañana. Vamos a orar y luego de eso terminamos, ¿sí?